वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राम। हेमनो दुर्मति संसार हेमनो दुर्मति संसार भीतरे पड़िया छिनु आमी तब निज जन कोन महाजने पाठाइया दिले तुमी मन दुर्मति संसार भीतरे पड़िया छिनु आमी तब निज जन
जी की जय श्री श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जी की जय जय नित्य लीला वृष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर सद्गुण भक्ति वेदांत श्रवण गोस्वामी महाराज की जय नारायण गोस्वामी महाराज की जय जय नित्य लीला वृष्णु भक्ति हंत प्रभुपाद की जय रूपान गुरुवर्ग की जय संवीत गुरु भक्त बिंद की जय गौर प्रेमानंदी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मृतं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपीश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ओम वृंदावै तुलसी देवै प्रियावै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्तवत्यै नमो। भक्ताविहीनापराधलक्ष्यैक्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ने वृन्दे नमस्ते चरणारविन्द। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। We have a present for you. My Shiksha Guru. Brasho Puja Guru, very nice. Jai Shri Gurudev ki jai. Spaniel, huh? Okay, in Espanol. My Shiksha Guru and Priyabandhu. Yeah, you told us in Yeah. 2015 when you came to Santiago to pray that book. It took us a few years. You really was nice, eh? Yeah, Guru is very pleased with it. Jai Shri Gurudev ki Su brother está muy complacido. Yeah? Yeah. Nice book, eh? So, they also manifested in Portuguese. Now it's manifested in Spanish. We hope you like it. We all collaborate to make this book possible. Yeah. We are very sorry for the lateness. We The took delay. too long, yeah, but we tried. Very nice. You can also manifest that book, Jewels of the Heart. Okay, next year. Yeah. Distribute this book to everybody. They give a little donation, then cover your printing cost. Ajá. Bueno, Gurudev me dice que distribuyamos estos libros entre todos ustedes
y que ustedes hagan una donación también por cada libro para que así podamos cubrir el costo de los libros y poder imprimir más. Shila Gurudeva ki. Okay, thank you. This is called Brihat Mridanga Seva. Muchas gracias. A esto se le llama Brihat Mridanga Seva. And Mridanga means clap and instruments. Mridanga es un instrumento de barro. That sound is going only 5 meters or 10 meters. Su sonido solamente puede abarcar algunos metros, 5 o 10 metros el sonido. But Bhakti Siddhanta, Srila Saraswati Prabhupada told, printing books, this is called Brihat Mridanga Seva, this transcendental vibration sound going around all of the world. Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada, Srila Prabhupada, decía que este Seva es Brihat Mridanga Seva. Es una vibración también, como la de la Mridanga, pero trascendental, pero que en este caso sí es capaz de darle la vuelta al mundo, el libro. So everybody read, then you will be inspired more and more in your spiritual life. Y así todas las personas pueden leerlo y pueden inspirarse más y más para su vida espiritual. And if you not read the books, then you will be never develop your spiritual life. So you have to collect books and read. Y si ustedes nunca leen los libros, la verdad es que nunca van a poder desarrollar su vida espiritual. Por eso es necesario que tengan los libros. And you are reading books means associate with him. Cuando uno lee el libro, eso significa que uno se está asociando con el autor del libro. And Grantha means this is one. You are reading this book, then we Narayan Goswami Maharaj book, then we associate with Narayan Goswami Maharaj. ¿Qué significa eso? Es asociación, ¿no es cierto? Cuando uno, por ejemplo, lee este Grantha, uno lee un libro de Narayan Goswami Maharaj, eso significa que uno está asociándose con Narayan Goswami Maharaj. And Krishna himself told he also manifested many forms. Sadhu, Guru, Shastra. Krishna mismo dice que él se manifiesta en diferentes formas, Sadhu, Guru, Shastra. And so Shastra means that Krishna himself manifested in the form of books. Y Shastra finalmente, ¿qué es? Es Krishna mismo manifestado en la forma de los libros. And so every day you read the books of Srila Gurudev. Así que, por favor, todos los días lean los libros de su Srila Gurudev. Thank you. Muchas gracias. Haribo. So Navanjari Devidasi and Padmanabh Prabhu and others, they also help this book how to manifest. So Gurudev gave blessing to them. They more and more they inspired to publish book and preach all over the world. Gurudev dice que entonces su Gurudev ha puesto las bendiciones sobre Nava Manjari y todos los otros para poder seguir editando más libros y distribuyendo todos estos libros para que le den la vuelta al mundo. Grantha Seva, this is the best service. This is called also for two kinds of Guru Seva. One is called Bopu Seva and another is called Bani Seva. En este caso, esto es un Grantha Seva. Gurudev dice que este es el Seva más elevado que hay, la publicación de libros. En este caso, existen dos tipos de Seva, Vapu Seva y Bani Seva. Bopu Seva means serve Guru and Vaishnava with his physically, cook for him, washing his cloth and different. That is called the Bopu Seva. Vapu Seva, ¿qué significa? Servir de manera física al sadhu o al guru, ¿no es cierto? Cocinar para él, lavar su ropa y hacer todo ese tipo de cosas. Our Bani Seva means fulfill his inner heart desire. Por otro lado, Bani Seva significa satisfacer los deseos más profundos de su corazón. Book published means Gurudev's heart, Gurudev's mood inside the book. Y en este caso, en la publicación de libros, está puesto el humor de Gurudev y el corazón de Gurudev en los libros. As like Rupa Goswami Pad. In this way, he fulfilled all the desires of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Como por ejemplo, Srila Rupa Goswami Pad, él podía satisfacer todos los deseos del corazón del Señor Chaitanya Mahaprabhu. As like Rupa Goswami Pad, he made Bhakti Rasamrita Sindhu, Ujjal Muni, Vidagdha Madhav, Lalit Madhav. That is the highest mood of Lord Chaitanya Mahaprabhu.
Entonces, Srila Rupa Goswami Pad manifiesta todos sus grantas, Bhakti Rasamrita Sindhu, Jalnilamani, Lalita Madhava, Brihat Madhava, y ahí están puestos también las instrucciones y el corazón del Señor Chaitanya Mahaprabhu. So, all you engage to service and Brihat Mridanga Seva Guru Seva. Así que todos ustedes, por favor, ocúpense en la distribución de libros, en Brihat Mridanga Seva. Thank you. Muchas gracias. Now I will discuss about Advaita Acharya's, his life history and his contribution. Entonces ahora vamos a seguir conversando acerca de Srila Advaita Acharya, su historia de vida y sus contribuciones. And yesterday in morning class and midday class we also discussed about Advaita Acharya, his life history and his teaching. Ayer, en la clase de la mañana y en la clase de mediodía, también estuvimos conversando acerca de Advaita Acharya, su historia de vida y su contribución. Advaita Acharya Gosai Sakshat Ishwar, jar mahima nahe jivero gochar. Conditional soul cannot understand about the life history of Advaita Acharya, because Advaita Acharya is direct manifestation of Lord. El alma condicionada no puede entender directamente la historia de vida de Advaita Acharya, debido a que él es una manifestación del Señor. And Advaita Acharya is called the combined form of Mahavishnu and Sadasiva. Advaita Acharya es la forma combinada de Mahavishnu y Sarashiva. And yesterday briefly also explained all this philosophy and Tattva Siddhanta. Ayer explicamos de manera breve toda esta filosofía, todo este Tattva Siddhanta. Brajanandan Samsundar, his duty to playing and with the gopis and releasing different rasas from the heart of the Brajavasis. La ocupación de Brajendrananda Nasyama Sundari es jugar y divertirse con las gopis y realizar todos estos dulces pasatiempos con los Brajavasis. ¿Cómo? Y saborear los diferentes pasatiempos. Lord Krishna manifests many his incarnation. With his incarnation, he performs others activities, their creation, nourishment and destruction. Sin embargo, Krishna mismo también manifiesta otras encarnaciones con las cuales realiza otros pasatiempos, pasatiempos de creación, de mantención y pasatiempos de destrucción también. So now coming in this way, Advaita Acharya, yesterday I also told, the Advaita Acharya, he also performed his father and what is called? Father funeral ceremony. Ayer también les comentaba cómo Advaita Acharya había realizado la ceremonia funeraria de su padre. This is called the Vedic culture. Yesterday I told, if your father, mother will die, then you have to perform a funeral ceremony that is called a Shraddha. Bueno, y esto es parte de la cultura védica también. Cuando el padre o la madre o los padres de uno mueren, fallecen, es responsabilidad entonces realizar la ceremonia funeraria. That simple way, just you offer some prasad to Thakurji and that prasad you distribute the Vaishnava. Y es algo muy sencillo, sencillamente uno prepara algo de prasada, se lo ofrece a Thakurji esa prasada y después lo distribuye entre los Vaishnavas. Esa es la ceremonia. Understand? That is called Vaishnava Seva. Then Lord will be very pleased. Entiendan, eso se llama Vaishnava Sevan y así el Señor estará muy complacido. Chatur Vidasi Bhagavat Prasado Sadvanna Triptan Haribhakta Sangan Kritaiva Tripting Bhajata Sadaiva Bande Guru Sri Charanar Vrindam. Lord accept your offering. How do you know? If the Suddha Vaishnava and takes, then Lord will be very pleased and Lord accept your offering. ¿Cómo saber si el Señor acepta la ofrenda de uno? En el caso de que el Sura Vaishnava acepte esto. De esa manera, el Señor también acepta y queda muy complacido. Bhakta asadane nija asadai. That means when the pure devotee accepts Lord Mahaprasad, then Lord is very pleased. Entonces, cuando el
el devoto puro, el Vaishnava, acepta el Mahaprasada del Señor, entonces el Señor queda muy complacido. So, according to the Varnashram Dharma, Brahmanam Srishta, Brahman is the topmost caste. Y según entonces la cultura védica del Varnashram Dharma, la casta del Brahmana es la más elevada. And if a pure Brahman will accept your offering, then Lord will be very pleased. Si un Brahmana puro acepta la ofrenda que se le hace, el Señor también queda muy complacido. So Advaita Acharya, he performed this funeral and ritual fire sacrifice about his father. Then he called all the Brahmanas in Navadvip Dham and Santipur. Entonces, Advaita Acharya realizó la ceremonia funeraria de sus padres y para esa ocasión llamó a todos los Vaishnavas ahí a reunirse en Shantipur. Many categories of Brahmanas, they came in the house of Advaita Acharya. Y bueno, llegaron muchos distintos tipos de categorías de brahmanas a la casa de Advaita Acharya. There are many names in there. And Upadhyay, Gangopadhyay, Bhattacharya, these types of Brahman, high class categories Brahmanas. Existen entonces, bueno, todas las categorías de brahmanas, nunca las había escuchado, que Gurudev menciona. And Haridas Thakur, also Advaita Acharya, he also invited to Haridas Thakur. Y Advaita Acharya también invitó a la ceremonia a Srila Haridas Thakur. But Haridas Thakur, he was very humble. Pero Srila Haridas Thakur era muy humilde. All the Brahmanas, they are very proud, they are sitting upper place. Sin embargo, todos los brahmanas eran sumamente orgullosos, estaban sentados en lugares más elevados. And Haridas Thakur, he was sitting very far from the Brahmanas, because Haridas Thakur is thinking, oh, I born in Mlecha family, Muhammadan family. Sin embargo, Srila Haridas Thakur estaba sentado bastante lejos de los brahmanas, porque él pensaba, oh, yo nací en una familia de melechas, en una familia de musulmanes. But Advaita Acharya, he gave so much respect to Haridas Thakur, because Chaitanya Mahaprabhu gave him Brahma Haridas, Namacharya Haridas. Pero sin embargo, Srila Advaita Acharya sentía mucho respeto por Srila Haridas Thakur, porque el señor Chaitanya Mahaprabhu lo había nombrado Namacharya Srila Haridas. Only taking birth of the Brahman family is not a Brahmana. One who follows the Brahmanical, all the rules and regulations and chanting holy names, he is called a Brahmana. El hecho de haber nacido en una familia de brahmana, una familia brahmínica, no garantiza que esa persona es un brahmana. Pero si esa persona canta los santos nombres y sigue las reglas y regulaciones de la casta brahmínica, sí es un brahmana. Only keeping the sacred thread around your shoulder, you are not Brahmana. Solo por llevar un cordón sagrado sobre los hombros, eso no lo convierte a uno en un brahmana. Understand? You have to every day chant Gayatri Mantra, Brahma Gayatri Mantra. Se debe cantar todos los días los Gayatri Mantra, Brahma Gayatri Mantra. If you not chant Brahma Gayatri Mantra, so what is the meaning of Brahmana? Si usted no canta el Brahma Gayatri Mantra, ¿cómo puede ser usted un brahmana? External, just keeping the sacred thread, are not chanting Gayatri Mantra, Brahma Sutra Gayatri Mantra. They are useless. Usted externamente puede llevar el cordón sagrado, pero si no canta el Brahma Gayatri Mantra, entonces es un desperdicio, no tiene sentido. If you give the one sacred thread around the neck of the donkey will not the Brahmana. Si usted le pone un cordón sagrado a un burro, eso no convierte al burro en un brahmana. Brahma Gayatri, Brahma Sutra means Brahman thread. Brahma Janati Siddhi Brahmana. One who knows about Brahma Tattva, he is called a Brahmana. Brahma Gayatri, Brahma Sutra. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa el cordón o el Brahma Gayatri? Aquella persona que conoce acerca de Brahma. Brahma Sutrena Garvita. Sometimes Brahmanas, they are not following any rules and regulations. Just they keep the sacred thread and proud, oh, I am Brahmana.
A veces los brahmanas no siguen ningún tipo de regla ni regulación, simplemente mantienen el cordón y se vuelven muy orgullosos. Soy un brahmana. Srimad Bhagavad Gita, Krishna discourses about Varna and Ashram Dharma according to their qualification. En el Srimad Bhagavad Gita, Sri Krishna discute acerca del Varnashram Dharma acorde a las reglas y regulaciones, a las cualificaciones. That is called Daiva Varnashram Dharma. Daiva Varnashram Dharma. And according to their qualification, they will be belongs to that Varna and Ashram. Según la cualificación de las personas, van a pertenecer a alguna parte del Varnashram Dharma. So what is the qualification of Brahman? How do you know he is Brahmana? ¿Cuáles son las cualificaciones de un brahmana? ¿Cómo pueden reconocerlo? Brahman first qualification is very simple. Simplicity is called the Brahmanism. Pure Brahmanism is called the Vaishnavism. La primera cualificación del brahmana es la simplicidad. Y un brahmana puro, a ese brahmana se le llama Vaishnava. Understand? Try to understand. And so Srimad Bhagavad Gita, Krishna told to Arjuna, Brahman, and 12 qualifications. En el Srimad Bhagavad Gita, Krishna le dice a Arjuna que existen 12 cualificaciones para los brahmanas. Actually, everybody also when took birth from the womb of mother, all they are called Sudra. Janmana jayati Sudra. Sanskar dijuchyate. Vedat pati bhavet vipra. Brahma janati iti sa brahmana. Janmana jayati Sudra. One who takes birth from the womb of mother, all they are called Sudra, low caste. A cualquier persona o a todas las personas que nazcan del vientre de una madre, esas personas son Sudras, la casta más baja. Sudra means what? Sochanaditi Sudra. One who always lamented. They are called Sudra. Lamented. Lamented, you know? Limited, limitado. Limited, no, lamented. Lamentation. Lamentation, ok. Aquella persona que está siempre lamentándose, a esa persona se le llama un Sudra. Lamentation coming means is what? For desperation. This is mine, this is yours. ¿Y de dónde surge este lamento, esta lamentación del concepto de esto es mío, eso es suyo? Understand? So this is the Sudra means is what? This is yours, this is mine. Everything belongs to Krishna. Isavasa sarvedam jat kinchan jagat jagat. Tena ta bhandida ma gridda kasha siddhanam. Isapanishad explain. And everything belongs to Krishna. And when this conception will come, then our lamentation will not come. Entonces, Sudra, ¿qué significa? Esto es mío, esto es tuyo. Pero ¿cómo? Si todo pertenece a Krishna. Entonces, en el Sri Upanishad se explica, todo pertenece a Krishna. Cuando uno tiene esa mentalidad, entonces ese lamento y esa amargura desaparece. You did not, when you born, you did not bring anything, and when you die, also you will not take anything with you. Cuando ustedes nacieron, no trajeron nada con ustedes. Y cuando se mueran, tampoco se llevarán nada con ustedes. Are those who are thinking, this is mine, mine. Man. Entonces, bueno, toda la gente siempre está pensando, esto es mío, esto es mío, esto es mío, mío. When baby takes birth from the womb of mother, cry, oh, this is not my mother, this is my father. For this regard, Shastra is saying, Janmana jayate Sudra. Bueno, cuando un bebé nace, ¿no es cierto?, empieza a llorar y dice, oh, esta no es mi madre, es mi padre. Srimad Bhagavatam, 3rd canto, Kapil Devuti Sangvad. Why baby take birth from the womb of mother and crying? Because that time Sudratta is mind. En el 3er canto del Srimad Bhagavatam, en la conversación de Kapila Dev, se explica que cuando el bebé nace del vientre de la madre, está constantemente llorando, ¿no es cierto?, pensando en lo que es suyo. For this regard, Shastra gives evidence. Janmana jayate Sudra. Sanskar dijochyate. When he get the impressions from Sadhu Guru and Sanskar, that is called Janmana Dija. Llaman Dija. Dija means second birth. He takes Sanskar, impressions from Sadhu and Guru. For this he is called Dija. Di means second, Ja means birth, second birth.
So first birth, Shukra Janma. And taking birth from the semen of his parents, that is Shukra Janma. Understand? And second, that is when he receives sanskar, impressions from sadhu guru. That is called Dija, second birth. Sin embargo, entonces existe también un segundo nacimiento. Está el primer nacimiento, que es el nacimiento de carácter físico que proviene de las secreciones de los padres. Y está el segundo nacimiento, el cual es llamado Dija, en el cual se reciben las impresiones o los samskaras mentales del sadhu, del guru, y a eso se le conoce como segundo nacimiento. Parents' duty is there, give the good sanskar, impressions in the heart of his children. ¿Cuál es el deber entonces de los padres? Poner buenas impresiones mentales, buenos samskaras en sus hijos. Guru gives this good impressions in the heart of the baby. How? Chanting Mahamantra. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So you remember, three births we have. Shukra Janma, Savitri Janma and Brahmani Janma. Entonces nosotros tenemos tres nacimientos: Shukra Janma, Savitri Janma and Brahmani Janma. Brahmani Janma. So here also Bhaktivedanta Prabhupada explained, everybody have to recognize according to their qualification. Janmana jayate sudra sanskara dijo uchyate Vedat pathe bhaved vipra. Vedat pathe, when you qualify to read the Vedas, it is called vipra. Entonces, Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada explica que las cosas dependen de la cualificación de las personas. Entonces, cuando uno está cualificado para leer los Vedas, you're qualified to read Vedas, it's called Vipra. Vipra. Understand or not? First Sudra, Shukra Janma, that is called Sudra. Second Vipra. Second, Sudra Sanskar, Dija. Third, and Vipra. Entonces están Shukra Janma, Vipra Janma, y Janmana Jayate Shukra Sanskara Dija. Second Dija. Dija. Second birth. Ajá. Está Dija, el segundo nacimiento, y Vipra. Third birth, that is called Vipra, Brahman. Vipra. Al tercer nacimiento entonces se le llama también Vipra o Brahmana. And then fourth birth, that is called Brahman. El cuarto nacimiento. Fourth birth, that is called Brahman. El cuarto nacimiento es Brahman. You understand? You write down. You forget everything. I think so. Yeah. Will tell you what is the fourth birth. Serious? Learn this sloka. Janmana jayati sudra. Takes birth, semen birth from the womb of mother. That is called sudra. First birth, that is called sudra. El primer nacimiento entonces tiene relación con las secreciones de los padres. Se le llama el nacimiento de Sudra. Baby takes birth from the womb of mother, crying or not? Entonces el bebé... Why baby is crying? Because baby is remembering his past life that time. Oh, this is not my mother, this is not my father. All they are my new person. They afraid. Baby afraid. And for this regard baby cries. Entonces, cuando un bebé nace del vientre de una madre, el bebé está constantemente llorando. ¿Por qué? Porque recuerda cosas de su vida pasada y ve a esta persona y dice, no, esta no es mi madre, este no es mi padre. Y empieza a llorar. Yo no conozco a estas personas, entonces siente... Baby remember past life. El bebé recuerda su vida pasada. They go, this is not my mother. This is my father. This is new things, afraid. Entonces piensa, esta no es mi madre, este no es mi padre, ninguna de estas cosas eran mías, entonces siente mucho miedo por estas nuevas cosas. Lord Kapil Dev told his mother, mother, listen, why baby cries? Took birth from the womb of mother. This is actually real origin. Entonces el señor Kapila Dev le explica a su madre en el Srimad Bhagavatam, este es el motivo por el cual los bebés lloran cuando nacen. So first birth, that is called semen birth, or that is called Sudra Janma. Entonces, el primer nacimiento, el nacimiento que ocurre a través del semen, ese es Sudra Janma. And second birth, and when Guru Vaishnava give the impressions in the heart of the babies, that is sanskara.
that is called Dija, second birth. Dija, Di means twice. Ja means birth, second birth. Entonces, el segundo nacimiento es el nacimiento que ocurre cuando el guru, el maestro espiritual, deja los samskaras o las impresiones sobre el discípulo. Y a ese segundo nacimiento se le conoce como Dija. Third birth, Jamuna Sanskrit Vedas party, then when he qualified to read Vedas, that is called Vipra. Entonces, el tercer nacimiento ocurre cuando la persona entonces está cualificada para comenzar a leer los Vedas. A eso se le conoce como Vipra. Our fourth birth, that is called Brahmana, when he qualified to chanting holy names, and that is called Brahmana. Y al cuarto nacimiento se le conoce como Brahmana, cuando esa persona está cualificada para comenzar a cantar los santos nombres. So I told, what is the best qualification of Brahmana? With simple. Simplicity is called Brahman. Pure Brahman, that is called pure Vaishnava. Y entonces ya les comenté cuál es la principal cualificación que tiene un Brahma. El ser simple, la simplicidad. Y cuando estamos en presencia de un Brahmana puro, estamos en presencia entonces de un Vaishnava puro. You understand this? ¿Entienden? And that means, who is called Brahmana again? Now one who chants and holy names, Nama Brahma. Entonces, nuevamente, ¿a quién se le llama Brahmana? A aquella persona que canta los santos nombres. Nama Brahmana. Nama Brahma. So for the Haridas Thakur actually is perfect Brahmana. Entonces, Nama Brahmana, ¿no es cierto? Por ese motivo, entonces, es que Srila Haridas Thakur es un Brahmana perfecto. And Haridas Thakur is not Sudra, not Mlecha. Haridas Thakur, Brahma Haridas is a perfect Brahmana. Mahaprabhu gave this title to him. Because every day he chanted 3,300,000 holy names. And that holy name is a perfect holy name. For this regard, Chaitanya Mahaprabhu gave him Brahma Haridas. Entonces, Srila Haridas Thakur no es un Sudra, no es un Mlecha, ¿no es cierto? Sino que él es un Brahmana puro, por el motivo de que él cantaba al día 3 lakhs de Harinam. Entonces, el señor Chaitanya Mahaprabhu le da el título de Brahmana Srila Haridas. So, Srimad Bhagavatam, so many glorification about Nam Mahima. Do not listen? Yeah. What did he say? Srimad Bhagavatam glorifies about Harinam, Nam Mahima. En el Srimad Bhagavatam se glorifica constantemente acerca de Nam Harinam. What is that? Aho vata sapachadu gariyan jad jihagre vartate nama tubbham. Oh, how is powerful holy name? Even the dog eater chants holy names. He is higher than Samavedi Brahmana. Incluso un comedor de perros, si canta los santos nombres, es superior a un Samavedi Brahmana. Well, how is powerful holy name? Así de poderoso es Harinam. Just to chant Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Well, how will chant holy names? Give up all kinds of duplicity and hypocrisy. ¿Y cómo cantar los santos nombres? Abandonando todo tipo de duplicidad e hipocresía. This is very important. To give up all kinds of duplicity and hypocrisy. Very simply hearted and Saral Hida, simply hearted. You chant holy names. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Entonces, abandonen todo tipo de duplicidad e hipocresía. Sean sencillos en su corazón. Mahaprabhu taught to us how to chant pure holy names. Tinadapi sunichena taroriva sahisruna amanino manadena kirtaniyan sadha. El señor Chaitanya Mahaprabhu nos enseñó cómo cantar los santos nombres. Tinadapi sunich, or is very humble, more than the blade of grass. Siempre sean más humildes que la brisna de pasto. Tinadapi taruva sahisruna, you also with tolerance as like tree. Sean tolerantes como un árbol. And amani and manadena. Amani, never hankering for your own name, fame and reputation.
Or fourth, you give respect to everybody. Never criticize to anyone. Nunca busquen por fama o reputación, por renombre. Y cuarto, siempre ofrézcanle sus respetos a todo el mundo. Understand? So that means one should chant pure holy names. He is called pure Brahmana. ¿Eso qué significa entonces? Aquella persona que canta el santo nombre de manera pura, esa persona es un brahmana puro. So Mahaprabhu, Bhaktivedanta Prabhupada, he said this thing. Who is Brahman? One who follows the four principles and simply chant holy names. He is called Brahman. Entonces, Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada dijo, ¿quién es un brahmana? Aquella persona que sigue los 4 principios regulativos y canta los santos nombres. So you remember, are you Brahman or not? If you simply chant holy names, give up all kinds of offenses, and follow the 4 principles, then you are Brahman. Entonces, ¿quién es un brahmana? Aquella persona que de manera sencilla canta los santos nombres, sigue las regulaciones y evita cualquier tipo de ofensa. Only taking birth in the Brahman family, you will not Brahmana. Solamente por nacer en una familia de brahmanas, eso no lo convierte a uno en un brahmana. Your father is doctor, but you are not going to school, college, you don't know. So possibly you are doctor. Doctor's son will not become doctor. If his son is not going to school, college, no doctor certificate, how possibly his son will be doctor? Su padre puede ser un médico, pero si el hijo no va al colegio, ¿no es cierto?, de médicos, ¿cómo es posible que ese hijo se convierta en médico? Solamente por el hecho de que su padre es un médico, eso no convierte al hijo inmediatamente en médico, si no va al colegio de médicos. This is true. Doctor's son will not become doctor. Eso es así, ¿o no? Un hijo de un médico no es necesariamente un médico. If his son has no doctor certificate, how possible will tell he is doctor? Si este hijo no tiene un certificado o un título de médico, ¿cómo puede ser un médico? In the same way, if you have no 12 qualifications of Brahmana, you will not become Brahmana. De la misma manera, si no se poseen las 12 cualificaciones de un brahmana, no se puede ser brahmana. And if anybody take birth in the Mlecha family, but he has Brahman qualification, he is called Brahman. Si alguien nace en una familia de melechas, pero posee las cualificaciones de un brahmana, entonces es un brahmana. Haridas Thakur externally, he was born in Mlech family, Mohammedan family, Muslim family, but he is pure Brahmana because he chanted and pure holy names, Nam Brahma. For this regard, Lord Chaitanya Mahaprabhu gave him Brahma Haridas, Namacharya Haridas, he is Acharya Haridas. Entonces, externamente, Srila Haridas Thakur nace en una familia musulmana, en una familia de melechas, pero él se dedicaba a cantar los santos nombres. Y por ese motivo es que el señor Chaitanya Mahaprabhu le da el título de Brahma Haridas, Namacharya Haridas, Acharya Haridas. So now coming to Advaita Acharya, and he called all the Brahmanas, and Gangabadhai, Upadhai, Mishra, Divedi, Trivedi, Chaturvedi, all Brahmanas. And also he called Haridas Thakur. Entonces, retomando un poco, Srila Advaita Acharya llamó a la ceremonia a todos los tipos de brahmanas y también invitó al mismo tiempo a Srila Haridas. Then Advaita Acharya, he prepared many kinds of delicious prasadam. Entonces, Advaita Acharya preparó todo tipo de prasada delicioso. Then he offered to Radha and Krishna. Y lo ofreció a Radha y Krishna. Then first plate he offered to Haridas Thakur. Y el primer plato de prasada se lo ofreció a Srila Haridas Thakur. Because Advaita Acharya proved Haridas Thakur is a topmost Brahmana. Though he was externally born in Mlecha family, Mohammedan family, but he is topmost Brahmana. De esa manera entonces, Srila Haridas Thakur probó que aquella persona que canta los santos nombres, a pesar de haber nacido en una familia de melechas, esa persona que canta los santos nombres es un Brahma elevado. For this regard, I always tell you, every day chant holy names, then you will Brahmana. If you not chant every holy names, how possible you become Brahmana? Por ese motivo es que yo siempre les digo, todos los días canten los santos nombres. Si no cantan los santos nombres, ¿cómo es posible que se conviertan en brahmanas? So I told Advaita Haridas Thakur, how many rounds he chanted? 300,000 lakh. 300,000. Y bueno, y recién les decía, Namacharya Srila Haridas Thakur cantaba 300.000 nombres al día. So for this regard, topmost Brahmana, Haridas Thakur. Por eso Srila Haridas Thakur es un brahmana superior, elevado. But other Brahmans, they become very angry, jealous.
jealousy. Pero todos Then los with otros Haridas brahmanas se pusieron muy envidiosos. So they did not eat prasad in the house of Advaita Acharya and they left. Oh, Haridas Thakur is a Muslim, but he ate. Advaita Acharya gave him first plate to him. Entonces todos los otros brahmanas se molestaron muchísimo y le dijeron, claro, ellos pensaban, le ofrecieron el primer plato de prasad a esta persona que había nacido en una familia de melechas, de musulmanes. And then Haridas Thakur cried, hold the lotus feet and Advaita Acharya, Prabhu, why did you give me first plate? I born in Melecha family. Entonces Srila Haridas Thakur empezó a llorar y abrazó los pies de Srila Haridas Thakur empezó a llorar y abrazó los pies de Advaita Acharya y le dijo, oh, ¿por qué me has ofrecido el primer plato de prasad? Then Advaita Acharya told, no, Haridas, tumi khaile koti brahmana seva hoy. Hey Haridas Thakur, if you take this Mahaprasad, that means I served millions brahmana. Entonces Advaita Acharya le responde, el hecho de que yo te haya ofrecido y tú hayas tomado este primer plato de prasada, eso significa que yo complací a miles y miles de brahmanas. In this way, Advaita Acharya first he served to Haridas Thakur. Por ese motivo entonces fue que Advaita Acharya sirvió primero a Srila Haridas Thakur. Then all brahmanas they returned back without taking prasad from Advaita Acharya. Return back. No, returned back to their home. They did not take their prasad home. Okay. in the house of Advaita Acharya. Entonces, por ese motivo fue que todos los brahmanas abandonaron la casa de Advaita Acharya sin haber tomado prasad. And they criticized to Haridas Thakur. Y criticaron a Srila Haridas Thakur. They committed offense. Lotus feet of Advaita Acharya and Brahma Haridas Thakur. Y de esa manera cometieron una ofensa hacia Advaita Acharya y Brahman Haridas Thakur. That Brahmana, they did not eat anything, but so much diarrhea coming. Y todos esos brahmanas empezaron a tener mucha diarrea a pesar de no haber And comido so nada. much stomach pain. And they were almost about to die. Y tenían muchos problemas, mucho dolor de estómago y estaban incluso a punto de morir. Understand? Many also, what is called? Saline injection giving, but they are almost out to die. So much diarrhea. Lose motion. Dehydrated. Creo que deshidratado, ¿no? Quedaron deshidratados, creo que dijo. Injection. This one, if anybody about to die, give the injection. Entonces, Saline. claro, les empezaron a dar todo tipo de remedios, como una persona que se encuentra a punto de morir, le dan inyecciones, ¿no es cierto? Ellos estaban a punto de morir porque tenían mucha diarrea. All they also admitted in the hospital, about to die. Y todos ellos llegaron al hospital a punto de morir. All Brahmana, thousand Brahmana, they all almost about to die. Eran miles y miles de brahmanas, todos a punto de morir. When Advaita Acharya heard, then Advaita Acharya came and give blessing. Yeah, you committed offenses, lotus feet of Haridas Thakur. Y bueno, igualmente Advaita Acharya les dio sus bendiciones y les dijo, ustedes cometieron una ofensa a los pies del loto de Srila Haridas Thakur. Then all Brahmanas said, how will we free from our offenses, lotus feet of Haridas Thakur? Entonces los brahmanas le dijeron, ¿cómo podemos liberarnos de las ofensas que cometimos hacia Srila Haridas Thakur? Advaita Acharya, you have to take food bathing water of Haridas Thakur. Then you will free from all kinds of offenses. Entonces Advaita Acharya les dijo, ustedes deben tomar el baño de los pies de loto de Srila Haridas Thakur. Así se liberarán de Then las Brahmana, ofensas. they took the food bathing water of Haridas Thakur. Then they said, Entonces los brahmanas tomaron el baño de los pies de Srila Haridas Thakur y se salvaron. and again they come in the house of Advaita Acharya and they took prasad, Mahaprasad. Y después, posteriormente, efectivamente volvieron a la casa de Advaita Acharya y pudieron tomar prasad. And there are many teaching in this. Never criticize any sadhu, one who chants holy names. Never criticize. Then big problem will come. Entonces hay muchas enseñanzas acá. Lo primero, nunca critiquen a un sadhu, a una persona que canta los santos The nombres. 10 types of offenses of holy names. Thus with the Namparad. First Namparad, Satang Ninda. Never criticize any sadhu. Existen entonces 10 namaparadas, 10 ofensas al canto del santo nombre. La primera, nunca critique a ningún sadhu. And
If you chant less holy names, no problem. 2 rounds, 5 rounds, 10 rounds, no harm. But never criticize any sadhu. Si usted canta 2 rondas, 5 rondas, 10 rondas, eso no es problema, pero nunca critique a ningún sadhu. So now, Satang Ninda. So I every day when I am giving Harinam saying, what is saying? You have to promise, 3 promise. Take vow. Never criticize sadhu. Second, never think Krishnam equal Sivanam. Third, Guru Abhagam. Never dishonor to Guru. That means never give up Guru and never give up Harinam. Entonces, Gurudev dice, cada vez que doy Harinam, yo siempre les explico estas cosas a las personas y les recuerdo estas 3 ofensas que son las más prominentes. Nunca critiquen a ningún sadhu, nunca consideren que el nombre de Krishna es igual al nombre de Shiva, y tercero, nunca deshonren al Guru. Eso significa, nunca abandonen a Guru y nunca abandonen el canto de Harinam. When Lord Chaitanya Mahaprabhu in Navadvip Dham, and once he manifested his Vishnu mood. Entonces, una vez estaba el señor Chaitanya Mahaprabhu en Navadvip Dham y manifestó su humor de Vishnu In the house of Srivas Thakur. en la casa de Shrivas Thakur. Then Chaitanya Mahaprabhu Nimai, he gave blessing to everybody. Entonces Chaitanya Mahaprabhu Nimai le daban sus bendiciones a todo el mundo. Le daba su. But he did not give blessing to persons. Pero no le dio sus bendiciones a 2 personas que estaban. One is called Mukunda. Uno era Mukunda. When Mukunda came, the Mahaprabhu, get out here, I do not give blessing to you. Cuando Mukunda llegó, le dijo, ándate de acá, no te voy a dar mis bendiciones. Then everybody asked to Mahaprabhu, Prabhu, Mukunda, your best singer, Kirtani. Entonces todo el mundo le dijo, Mahaprabhu, Mukunda es tu mejor kirtanilla, tu mejor cantante. Mukunda always staying with Lord Chaitanya Mahaprabhu, praying mridanga and singing very nicely. Mukunda siempre estaba con el señor Chaitanya Mahaprabhu tocando la mridanga y cantando muy bellamente. Mahaprabhu don't know he is offender, so paradhi. Pero el señor Chaitanya Mahaprabhu dijo, no, él es un ofensor, un aparadi. Aparadhi jane Krishna kripa karinatare. One who committed offense, Krishna will not give mercy. Entonces, aquella persona que comete una ofensa, Krishna no le da su misericordia. Then everybody asked, what is the offense of Mukunda? Entonces todo el mundo preguntó, ¿cuál es la ofensa de Mukunda? Then Chaitanya Mahaprabhu, he is Kharjatiya. Kharjatiya means he goes everywhere. He goes Mayavadis, he goes Sahajya, Sokhi, Veki, Tingi, everywhere, all are equal. Entonces su ofensa, explica el señor Chaitanya Mahaprabhu, que a él le gusta ir a todas partes. ¿Qué significa eso? Que también le gustaba ir con los Mayavadis, con los Advaitas, Varis, con los Sukhi-Veki, Sahajiyas, y tomaba instrucción y conocimiento de todas partes. Consideraba que todo era igual, todo era lo mismo. Then Mukunda became very upset. Y Mukunda se enojó muchísimo. Mukunda is crying. Oh, Mahaprabhu did not give blessing to me. Y Mukunda se puso a llorar y dijo, Mahaprabhu no me dio sus bendiciones. Then again, all devotees, they requested Lord Chaitanya Mahaprabhu, Prabhu, give blessing to Mukunda. Mukunda is crying. Entonces todo el mundo le dijo al señor Chaitanya Mahaprabhu, Mahaprabhu, dele sus bendiciones. Mukunda está llorando. Then Mahaprabhu, okay, after 100 births, I will give blessing to him. Entonces el señor Chaitanya Mahaprabhu le dijo, okay, después de 100 nacimientos le voy a dar mi bendición. And Mukunda when heard, after my 100 births, Chaitanya Mahaprabhu gave blessing. Then Mukunda heard dancing, Hari Bol, Hari Bol, Jai Chaitanya Mahaprabhu. Entonces, al escuchar esto, que cuando le dijeron que después de 100 nacimientos iba a recibir las bendiciones del señor Chaitanya Mahaprabhu, Mukunda, por supuesto, se puso contentísimo. Empezó, Hari Bol. Then Mahaprabhu asked, why Mukunda is very happy now? Entonces el señor Chaitanya Mahaprabhu preguntó, ¿por qué Mukunda está tan contento ahora? Then Mukunda, they called to Mukunda. Y llamó a Mukunda. Then Mahaprabhu asked Mukunda, why you are now happy? Entonces Mahaprabhu le preguntó a Mukunda, ¿por qué está tan feliz? Then Mukunda told Prabhu, after 100 births, it is sure and certain, because you are Ishwar Bhagavan, your speech is perfect truth. That means after 100 births, I will receive your mercy. Entonces Mukunda le responde, tú eres Bhagavan, tú eres Ishvara Bhagavan, entonces tú me acabas de asegurar que después de 100 nacimientos, yo finalmente voy a poder recibir tu misericordia. Lo tengo asegurado. That means I have faith with your speech. Entonces eso significa que yo tengo fe en tus palabras. Faith, this is the foundation of bhakti. Shraddhavan Janhan Bhakti Adhikari.
fe es la base para el bhakti. Then Mahaprabhu replied, Mahaprabhu, now I am giving blessing to you. Entonces por ese motivo el señor Chaitanya Mahaprabhu se puso muy contento y le dijo, no, te voy a dar mis bendiciones ahora. When you receive the mercy of Guru and Krishna, when your faith will come, perfect faith. Attantik, that Sanskrit word, Attantiki Shraddha. ¿Cuándo recibe uno entonces las bendiciones de Guru y Krishna? Cuando uno tiene fe. Second, Sachimata. Mahaprabhu told, I will not give blessing to my mother Sachi Devi. Y la segunda persona a la cual el señor Chaitanya Mahaprabhu no le dio sus bendiciones era a Sachimata, su propia madre. Then everybody became very surprised. Mahaprabhu told Sachi Devi, she is offender, aparadhi. Entonces todo el mundo quedó muy sorprendido nuevamente. Y el señor Chaitanya Mahaprabhu dijo, ella es una ofensora, una aparadhi. Then everybody surprised, how possible Sachimata she is aparadhi? Sachimata, she is the mother of Chaitanya Mahaprabhu. How possible? She will never criticize to anyone. Entonces todo el mundo nuevamente quedó muy sorprendido y todo el mundo decía, pero Sachimata es la madre del señor Chaitanya Mahaprabhu. Ella nunca critica absolutamente a nadie. Then Chaitanya Mahaprabhu told, no, though she is my mother, she committed offense, lotus feet of Advaita Acharya. Y el señor Chaitanya Mahaprabhu dijo, no, ella sí cometió una ofensa, cometió ofensas contra Srila Advaita Acharya. Then how possible? Advaita Acharya always give respect to Sachimata. Everybody give respect to Advaita Acharya and Sachimata. Pero ¿cómo es posible? Dijo todo el mundo. Sí, ella siempre ofrece sus respetos a Advaita Acharya. Todo el mundo ofrece sus respetos a Advaita Acharya y también a Sachimata. Then Mahaprabhu told, no, when my elder brother Viswarup, he took sannyas, then Sachimata just in his mind, he is thinking, criticize to Advaita. Oh, he is not Advaita, he is Dvaita. Dvaita means duality. Divided my family. Entonces, el señor Chaitanya Mahaprabhu explica que cuando Vishwarup, el hermano mayor del señor Chaitanya Mahaprabhu, tomó sannyas, Sachimata culpó a Advaita Acharya y dijo, él no es Advaita, él es Dvaita, él es dual. ¿Por qué? Porque dividió a nuestra familia. Because yesterday I told, the Viswarup, he also learned all Shastra in the school of Advaita Acharya. Porque ayer ya se los había contado. Vishwarup había aprendido todas las chastras en la escuela que había abierto Advaita Acharya. What is the meaning of the knowledge? Knowledge makes the renunciation. ¿Cuál es el significado del conocimiento? El conocimiento crea renunciación. And this is true. If you have knowledge, Jnana creates the vairagya, renunciation. Entonces, si uno posee conocimiento, Jnana crea vairagya, renunciación. Detached from the material sense gratifications. Crea el desapego de la gratificación sensorial. So Sachimata, just in her mind, she did not tell to anybody. Just she was thinking, oh, Advaita Acharya gives so much renunciation katha to my son Viswarup. So Viswarup, he took sannyas. Now he is divided. Entonces Sachimata efectivamente había ofendido a Advaita Acharya. No lo dijo con palabras, sino que lo pensó en su mente. Dijo, por culpa de Advaita Acharya es que mi hijo Vishwarup renunció, tomó renunciación. So that means Advaita Acharya is the root cause of take sannyas of Viswarup. Eso significa entonces que Advaita Acharya era el motivo principal porque Vishwarup había tomado sannyas, renunciación. Viswarup is my son. Now my son is divided, not with me. So Advaita Acharya, he made the divide of my family with my son and my family. Entonces Vishwarup es mi hijo, pensaba Sachimata. Vishwarup es mi hijo y ahora por culpa de Advaita Acharya nosotros estamos separados. ¿Por qué? Porque él puso renunciación en el corazón de mí. But Mahaprabhu told, no, Advaita Acharya sang Bhagavan, Ishar, Sakshat Ishar. Pero el señor Chaitanya Mahaprabhu, él le dijo entonces, no, él es Bhagavan. One who committed offense in lotus feet of Advaita Acharya, I cannot give blessing to him. Aquella persona que cometa ofensas a los pies del loto de Advaita Acharya, yo no le puedo dar bendiciones. Then everybody asks, how Sachimata she will free from offenses? Entonces todo el mundo preguntó, ¿cómo va a poder Sachimata librarse de sus ofensas? Mahaprabhu, she have to go
So Advaita Acharya asked her forgiveness, Kshama Prarthana. Entonces el señor Chaitanya Mahaprabhu dijo, Sachimata va a tener que ir a donde Advaita Acharya y pedirle perdón. Then Sachimata, she came in front of Advaita Acharya, and Advaita Acharya gave blessing. And then her all offenses removed. Entonces Sachimata llegó enfrente de Advaita Acharya y Advaita Acharya le dio sus bendiciones y así todas sus ofensas se removieron. Understand? That means if you knowingly, unknowingly committed offense towards Vaishnava, you have to ask your forgiveness, Kshama Prarthana. Entonces, para que lo sepan, si uno comete ofensas sabiéndolo o sin saber a los pies del loto de un Vaishnava, uno tiene que pedir el perdón de ese Vaishnava aparad yudi ute hati marta. Upare jai, chindi jai, sukhi jai pata. The committed lotus feet of Vaishnava is as like mad elephant. Entonces, cometer ofensas a los pies del loto de un Vaishnava, eso es como un elefante que se ha vuelto loco. So you are trying to understand. Never committed offense to lotus feet of any Vaishnava. Entonces intenten entenderlo. Nunca cometan ninguna ofensa a los pies del loto de un Vaishnava. Then when Mother Sachi Devi, she asked her forgiveness, Advaita Acharya, then Mahaprabhu, he gave blessing to Mother Sachi Devi. Entonces, en el momento en que Sachi Devi le pidió perdón a Advaita Acharya, en ese momento el señor Chaitanya Mahaprabhu le dio sus bendiciones. And then Chaitanya Mahaprabhu took sannyas, and then Chaitanya Mahaprabhu came in the house of Advaita Acharya. Y bueno, una vez que ya el señor Chaitanya Mahaprabhu había tomado sannyas, un día llega a la casa de Advaita Acharya. That time Advaita Acharya very nicely served to Lord Chaitanya Mahaprabhu. En ese momento Advaita Acharya sirvió de manera muy agradable al señor Chaitanya Mahaprabhu. And all the residents of Navadvip, they came in the house of Advaita Acharya in Santipur. Y todos los residentes de Navadvip llegaron a Santipur, a la casa de Advaita Acharya. Only one person did not come. That is called Vishnu Priya Devi. Solamente una persona no llegó. Vishnu Priya Devi. Mahaprabhu told, yeah, I am sannyasi, I will not take darshan, the face of my wife. ¿Por qué? Porque el señor Chaitanya Mahaprabhu dijo, yo ahora soy un sannyasi, no puedo tomar darshan del rostro de mi esposa, de quien era mi esposa. But Lord Chaitanya Mahaprabhu gave his own paduka. Paduka means wooden shoes, and also gave his own and vigraha to Vishnu Priya. Sin embargo, el señor Chaitanya Mahaprabhu sí le dio sus padukas, que son como sus chalitas de madera, y también le dio una deidad a Vishnu Priya. So Vishnu Priya Devi, she served the deities of Lord Chaitanya Mahaprabhu and worshipped Mahaprabhu's wooden shoes. Y de esa manera entonces Vishnu Priya Devi adoraba a las deidades del señor Chaitanya Mahaprabhu y también a sus sandalias de madera. Then Chaitanya Mahaprabhu came in Jagannath Puri. Entonces el señor Chaitanya Mahaprabhu llegó a Jagannath Puri. And especially 4th month, Chaitanya Mahaprabhu was staying in Jagannath Puri. Estuvo residiendo entonces durante 4 meses ahí en Jagannath Puri. And all the devotees, they called to Lord Chaitanya Mahaprabhu, come my house and take Mahaprasad. Y todos los devotos llamaban al señor Chaitanya Mahaprabhu y le decían, venga a mi casa, tome Mahaprasad. But Chaitanya Mahaprabhu told, I will take prasad in your house if you are millionaires. If you are millionaires, Lakshapati. Millionaires, you know? Millionaires. ¿Solamente si son millonarios? Entonces, el señor Chaitanya Mahaprabhu les dice, yo voy a tomar prasada en sus casas solo si son millonarios. Lakshapati. Sanskrit word, Lakshapati. All the Brahmanas told, Prabhu, we are very poor Brahman. So how possible? We'll serve to you. Entonces todos los brahmanas le dijeron, pero nosotros no somos millonarios, somos pobres. ¿Cómo es posible que te podamos servir? We are very poor Brahman. No any money, no bank balance, nothing. Somos brahmanas muy pobres, no tenemos nada de dinero, no tenemos una buena cuenta en el banco. Mahaprabhu told, they listen the meaning of Lakshapati. Millionaires means is what? One who chant 1 lakh holy names. Then I will accept Mahaprasad in his house.
entienden el significado de millonario, Lakshapati. ¿Qué significa ser millonario? Aquella persona que canta un lakh de santos nombres. Understand? If you not chant 1 lakh holy names, 100,000 holy names, Lord will not receive your offering. Entonces, entiéndanlo, si ustedes no cantan un lakh de santos nombres, el Señor no va a recibir su ofrenda. Here are two meanings. Lakshapati meaning one pointed with holy name, chant holy names. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And you have to chant holy names, concentrate your mind. Entonces, está este significado, ¿no es cierto?, del Lakshapati, que es cantar un lakh de santos nombres al día y con la mente completamente concentrada. Understand? Sanskrit word, Laksha means is what? Concentrate your mind. One fixed your mind with holy names. Laksha, ¿qué significa? Con la mente concentrada, con la mente fija, en este caso en el canto de los santos nombres. Another Laksha means 100,000 holy names. Number. 100,000 son 100,000 mahamantras al día. Understand? You want quality or quantity holy names? What do you want? ¿Qué es lo que quieren? Entiéndanlo. Calidad o cantidad de santos nombres. And you have to chant holy names with quality. Fixed none. Fix your mind and chant holy names. Primero se debe entonces cantar con cualidad, con calidad. Primero cante los santos nombres con su mente fija. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Then all Brahmanas, they very happy and call to Chaitanya Mahaprabhu and take prasad. Entonces, de esa manera, los brahmanas ya se tranquilizaron y se pusieron contentos y llamaron al señor Chaitanya Mahaprabhu a tomar prasad. But when Chaitanya Mahaprabhu used to go take prasad in their house, and there are so many antaraj of Lord Chaitanya used to go with him. Sin embargo, cuando el señor Chaitanya Mahaprabhu solía ir a las casas a tomar prasada, iba todo un gran séquito de seguidores de él hacia las casas. So Brahmanas, they cannot concentrate Lord Chaitanya Mahaprabhu feeding to him. Entonces los brahmanas no podían concentrarse en alimentar al señor Chaitanya Mahaprabhu. They called to Chaitanya Mahaprabhu, please come take prasad with me. But Chaitanya Mahaprabhu took with him maybe 10-15 devotees going with him. Entonces los brahmanas invitaban al señor Chaitanya Mahaprabhu, venga a tomar prasada con nosotros. Pero el señor Chaitanya Mahaprabhu llegaba con 10-15 invitados más. So in this way, one day Advaita Acharya, his turn came and asked Chaitanya Mahaprabhu, please come take prasad with me, with my house. Entonces un día llegó Advaita Acharya y le dijo al señor Chaitanya Mahaprabhu, por favor, venga a tomar prasada a mi casa conmigo. Chaitanya Advaita Acharya thinking, today I will only give attention to Lord Chaitanya Mahaprabhu and feed to him. Entonces Advaita Acharya pensó, hoy día voy a poder concentrarme completamente en servir, alimentar al señor Chaitanya Mahaprabhu. So midday, Chaitanya Mahaprabhu came and alone in the house of Advaita Acharya. Entonces, a mediodía, efectivamente, el señor Chaitanya Mahaprabhu llegó a la casa de Advaita Acharya. And Chaitanya Mahaprabhu told all his devotees, come in the house of Advaita Acharya take prasad. Pero el señor Chaitanya Mahaprabhu le había dicho a todos los devotos, vengan todos a tomar prasada a la casa de Advaita Acharya. And now Advaita Acharya thinking, no, only I will serve to Lord Chaitanya Mahaprabhu, no anyone. Pero Advaita Acharya estaba pensando, no, solamente quiero servir al señor Chaitanya Mahaprabhu. When Chaitanya Mahaprabhu arrived in the house of Advaita Acharya, entonces cuando el señor Chaitanya Mahaprabhu llegó a la casa de Advaita Acharya, Advaita Acharya is Sartata, Bhagavad Tattva, not less than Lord Chaitanya Mahaprabhu. Entonces Advaita Acharya es Sattva Tattva, ¿no es cierto? Él no es menos que el señor Chaitanya Mahaprabhu. Advaita Acharya Bhagavan also is Sartata. His desire, today I only serve to Chaitanya Mahaprabhu. Advaita Acharya, bueno, él también es Bhagavan, ¿no es cierto? Por ese motivo él pensaba, hoy solamente voy a servir al señor Chaitanya Mahaprabhu. According to the desire of Advaita Acharya Isha, then big storm came. Entonces, debido al deseo de Advaita Acharya, en ese momento una gran tormenta apareció. When Lord Chaitanya Mahaprabhu came in the house of Advaita Acharya, the big storm, heavy rain.
Entonces, en el momento en que el señor Chaitanya Mahaprabhu llegó a la casa de Advaita Acharya, comenzó una gran tormenta con mucha lluvia. No any devotee did not come in the house of Advaita Acharya, only Chaitanya Mahaprabhu. Así que por ese motivo ningún devoto pudo llegar a la casa de Advaita Acharya, solamente el señor Chaitanya Mahaprabhu. Understand? Then Advaita Acharya is very happy, served to Lord Chaitanya Mahaprabhu. Entonces Advaita Acharya estaba muy feliz de poder servir solamente al señor Chaitanya Mahaprabhu. Advaita Acharya and his wife Sita Thakurani Sita Thakurani. and prepare many kinds of preparation and offer to Lord Jagannath. Entonces, Advaita Acharya y su esposa Sita Thakurani hicieron todo tipo de preparaciones y se las ofrecieron al señor Jagannath. And same plate he offered to Chaitanya Mahaprabhu. Y ese mismo plato de la ofrenda se lo ofrecieron al señor Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu is so many glorified about Jagannath Prasad. Entonces estaba muy maravillado glorificando el Jagannath Prasad. Then Chaitanya Mahaprabhu sit, take Prasad. Y el señor Chaitanya Mahaprabhu se sentó a tomar Prasad. Advaita Chaitanya Mahaprabhu told, I'm Sannyasi, why did you get so much Prasad? How possible to eat? Entonces el señor Chaitanya Mahaprabhu les dijo, yo soy un sannyasi, ¿por qué me han servido este tremendo platote de prasada? ¿Cómo me lo voy a comer? Then Advaita Acharya told to Chaitanya Mahaprabhu, Prabhu, you are Jagannath. Entonces Advaita Acharya le dijo al señor Chaitanya Mahaprabhu, Mahaprabhu, tú eres Jagannath. In Jagannath Puri, you are two forms. One is called, and what is called? Daru Brahma form. En Jagannath Puri existen dos formas de Jagannath. Una es Daru. Brahma form. Daru means wooden form of Lord Jagannath. Daru, la forma de madera del señor Jagannath. That is called Achal Jagannath. That means he does not walk, move. Entonces ese es el Jagannath que no se mueve, que no camina. Or you are same Jagannath, you are called Sachal Jagannath, you move, you walk. Y tú eres ese mismo Jagannath, pero que tienes la característica de poder moverte. So that means there are no difference. Jagannath and Lord Chaitanya Mahaprabhu same. Entonces, en ese sentido, no hay diferencia entre el señor Jagannath y el señor Chaitanya Mahaprabhu. In Jagannath Puri, every day, thousand rice, thousand kilos of rice, you offer to Lord Jagannath, and Jagannath, he eats everything. Entonces, en Jagannath Puri, en el templo, se le ofrecen kilos y kilos y kilos de arroz al señor Jagannath, y el señor Jagannath los come. So, Advaita Acharya told, in the Puri Dham, Jagannath Puri Dham, you are there, you are eating everything. I am poor Brahman, just a little bit give you. Why not take this? Entonces Advaita Acharya pensaba, en Jagannath Puri Dham, a ti se le sirve toda esta comida y se la come. Yo soy un brahmana muy pobre, ¿por qué no va a querer comerse la ofrenda que le tengo? In this way, Advaita Acharya, he served to Lord Chaitanya Mahaprabhu. De esa manera entonces, Advaita Acharya, él sirvió al señor Chaitanya Mahaprabhu. So many leelas, Jagannath Puri, Advaita Acharya and Chaitanya Mahaprabhu. Muchos lilas ahí en Jagannath Puri, con Advaita Acharya y el señor Chaitanya Mahaprabhu. Then Chaitanya Mahaprabhu performed sweet leela in Jagannath Puri and he manifested Mahabhav form. Muchos lilas muy dulces del señor Chaitanya Mahaprabhu ocurren ahí en Jagannath Puri, manifestando su forma de Mahabhav. And he praised holy names all over the world. Y predicó también los santos nombres por todo el mundo. One day Chaitanya Mahaprabhu sitting with his all entourage. Adik Sarup Damodar, Raya Ramananda. Un día el señor Chaitanya Mahaprabhu estaba ahí sentado con todos sus séquitos, Swarup Damodar, Raya Ramananda. Then Advaita Acharya, he sent one letter to Chaitanya Mahaprabhu. Entonces, Roy Ramananda le había enviado una carta a... Swarup Damodar. What do you say? Roy Ramananda. One day Chaitanya Mahaprabhu was sitting with his own all entourage, Sarup Damodar, Raya Ramananda, others devotee. Yeah. Then one devotee gave one letter in the Advaita Acharya letter in the hand of Chaitanya Mahaprabhu. Entonces, un devoto había enviado, le entregó al señor Chaitanya Mahaprabhu una carta de parte de Advaita Acharya. That letter just symbolic some words. Esa carta simboliza qué? Only Chaitanya Mahaprabhu can understand, no one can understand. What is the meaning of the letter? Solamente el señor Chaitanya Mahaprabhu pudo entender lo que estaba puesto ahí en la carta. If you write some love letter to your friends, only your friend can understand. That is symbolic words.
Si uno escribe una carta de amor, algunas veces las otras personas no van a poder entender lo que está puesto ahí en las cartas, porque hay muchos códigos, muchas cosas. In the same way, Advaita Acharya, he wrote one letter, symbolic words. De esa misma manera, Advaita Acharya le escribió una carta al señor Chaitanya Mahaprabhu con frases simbólicas. But very nice, beautiful, poetical words there. Pero habían unas palabras poéticas muy, muy hermosas ahí. Yeah. That letter is that, aul ke kohiyo baul ke kohiyo aul, hate nabe kai chao. That means one mad person told to another mad person. Entonces en la carta decía, una persona demente le dice a otra persona demente. And the rice already sold everywhere. In the market, and there are no rice. El arroz ya fue vendido, ya no queda nada de arroz. En el mercado ya se vendió todo el arroz. And everybody's house completely full of rice. Y la casa de todo el mundo ya está completamente repleta de arroz. And no buyer and no sellers. Ya no hay vendedores ni compradores. And understand, that's written these days. That the Bengali word say, aul ke kohiyo baul ke kohiyo aul, hate nabe kai chao. What is the meaning? No one can understand. What is the meaning of aul baul chao? ¿Cuál es el significado de eso? En verdad, en las palabras en bengalí, nadie podía entenderlo. ¿Cuál es el significado de eso? Yeah? But Sarup Damodar, only he knows the symbolic meaning. Pero Swarup Damodar pudo entender el significado simbólico. And Chaitanya Mahaprabhu he knows. No one can. Only Sarup Damodar and Chaitanya Mahaprabhu he knows. They know the symbolic meaning of the letter. Sin embargo, el señor Chaitanya Mahaprabhu también pudo entender. Entonces, Swarup Damodar y el señor Chaitanya Mahaprabhu pudieron entender esa carta simbólica. And first when Chaitanya Mahaprabhu read this letter from Advaita Acharya, Chaitanya Mahaprabhu smiled. La primera vez, entonces, una vez que el señor Chaitanya Mahaprabhu leyó la carta de Advaita Acharya, de inmediato sonrió. Yeah? Then after a few minutes, Chaitanya Mahaprabhu became very serious. Y después de un par de minutos, el señor Chaitanya Mahaprabhu se puso muy serio. First he smiled, then he became very serious, grave. En un momento entonces había sonreído, pero después se puso sumamente So serio. everybody Grave. asked Chaitanya Mahaprabhu, what is the meaning of your letter, Advaita Acharya? Entonces todo el mundo le preguntó, ¿cuál es el significado de esta carta de Advaita Acharya? Yeah? Just written is where? Aul, baul, chaul, haul. Nothing. Entonces lo que estaba puesto ahí, lo que estaba escrito ahí, no significaba nada para ellos. But Chaitanya Mahaprabhu symbolic way also told, oh, Advaita Acharya is a great worshipper, pujari. Entonces el señor Chaitanya Mahaprabhu dijo de manera simbólica, oh, Advaita Acharya es un gran pujari, un gran adorador. Eh? Pujari worshiped Thakurji and calling to Thakurji, and when worship Thakurji, then again return back. Entonces pujari es aquella persona que adora, ¿no es cierto? Que llama a las deidades. Y, When you worship Thakurji, how do they? Idam asanam agachat and to bang nama. Oh Lord, you come and sit in this and asana. And that means invoke Avan. Entonces, cuando el pujari hace la ofrenda, por ejemplo, el pujari invita al Señor a sentarse, lo llama a la deidad a sentarse. You read Archan Deepika, how to worship Thakurji. Lean el Archana Deepika acerca de cómo adorar a Thakurji. First, that is called Avan, to invoke to Thakurji. Please come and sit in asana. Idam asanam to bang nama. And please come and sit in this asana. Entonces, lo primero que se hace es invitar a Thakurji a sentarse. Por favor, venga y tome asiento en esta asana. Then you worship Thakurji with incense, ghee lamps, and offering something. Then again you Visarjan means return back. Hey Thakurji, return back your own place. Entonces se le hace la adoración. Una vez que Thakurji ha llegado y ha tomado asiento, se le hace la adoración con incienso, con las lámparas de ghee, etcétera, etcétera. Y después se le pide a Thakurji que por favor regrese a su lugar. In the same way, Lord Chaitanya Mahaprabhu told, Advaita Acharya, he brought me Golok Vrindavan. De esa misma manera entonces el señor Chaitanya Mahaprabhu dijo, oh, Advaita Acharya me trajo desde Goloka Vrindavan. Swetiya Chunumami Kirsagari Teri Mor Nidra Bhangilo Nadaro Hunkare. And I was sleeping in the ocean of milk.
yo estaba durmiendo en el océano de leche. But Advaita Acharya, he made me wake up. Pero Advaita Acharya hizo que yo me And he levantara. brought me Golok Vrindavan. Y me trajo desde Goloka Vrindavan And preached Nam Sankirtan. para predicar Nama Sankirtan. And everybody chanted holy names and completely intoxicated in the divine love of holy names. Y ahora todo el mundo está cantando los santos nombres, completamente intoxicado en el amor divino de los santos nombres. So Advaita Acharya is saying, Oh Prabhu, no need to stay here. You have to return back Golok Vrindavan. Entonces, de esta manera, Advaita Acharya le dijo al señor Chaitanya Mahaprabhu, ya no hay necesidad de que esté acá, ahora puedes regresar. Nam prem pracharan korite asadan. Rag marge bhakti yog korite pracharan. Prem ras asadan korite niti. So Krishna appeared from Golok Vrindavan. Why? To realizing the one the sprinkled mood of Srimati Radhika. And simultaneously Chaitanya Mahaprabhu, he preached Nam Prem to everybody. Entonces, el señor Chaitanya Mahaprabhu, Krishna, viene desde Goloka Vrindavan para poder saborear, aunque sea una gota del humor divino de Srimati Radhika, y también para predicar Nama Sankirtan por todo el mundo. Yesterday I told, Advaita Acharya when came in Navadip Dham, he saw all the residents of Navadip, they are not part of Bhajan and Sadh. Then Advaita became very angry. He tried to destroy the universe. Then a real sound came. Hey Advaita Acharya, keep patient. Your master soon will be appear. Then Advaita Acharya soon means that, I don't know. Then Advaita Acharya, he took water of the Ganges and Tulasi and offered to Krishna. Then Krishna appeared in the womb of Sachi Devi, in the form of Sachinandan Gaura. Entonces, ayer yo les había contado, ¿no es cierto?, cómo Advaita Acharya había llegado a Navadvip Dham, pero nadie estaba haciendo Vajan y Sadhan en Navadvip Dham. Por ese motivo, Advaita Acharya se enfureció muchísimo y quería destruir absolutamente todo. Pero desde el aire apareció un sonido, un sonido divino que le dijo, Advaita Acharya, por favor, cálmate, tu Señor se manifestará pronto. So Advaita Acharya, he calls. And again, Advaita Acharya, Prabhu, you return back to Golok Vrindavan. Entonces, Advaita Acharya trajo al señor Chaitanya Mahaprabhu desde Goloka Vrindavan, pero ahora le dice, ahora puedes regresar. So for actually, this is the perfect symbolic meaning of the letter. Y entonces ese es el significado perfecto, ¿no es cierto?, simbólico de esa carta. But Chaitanya Mahaprabhu, you think Advaita Acharya, he again wants to send back to Golok Vrindavan. Entonces el señor Chaitanya Mahaprabhu dijo, Advaita Acharya me está invitando a que regrese a Goloka Vrindavan. But he felt pang of separation from the devotee. For this regard, Chaitanya Mahaprabhu, he became very serious. Pero de inmediato, después de terminar la carta, ¿no es cierto?, el señor Chaitanya Mahaprabhu empezó a sentir mucha separación de los devotos y por ese motivo es que se puso muy serio. Understand? Then from that day, Chaitanya Mahaprabhu day and night absorbed in the separation, the mood of Srimati Radhika. Y por ese motivo es que a partir de ese día el señor Chaitanya Mahaprabhu estaba absorto de esa manera en el humor de Srimati Radhika. Radhika ar bhav joiche Uddhav darsane sei mata rahe Prabhu ratri dine. When Uddhav came in Vrindavan, Uddhav saw Srimati Radhika transcendental madness. In the same way, Lord Chaitanya Mahaprabhu absorbed in the transcendental madness of Srimati Radhika, Dibbon Mahavdasa Srimati Radhika. Entonces, cuando Uddhava llega a Vrindavan, él vio la locura trascendental en la que se encontraba Srimati Radhika. De esa misma manera, el señor Chaitanya Mahaprabhu estaba completamente absorto ya en ese mismo humor de locura trascendental de Srimati Radhika, Divya Ummada. So, Krishna, he appears in this material in the form of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Also, main reason, that is the calling of Advaita Acharya. Entonces, el motivo principal por el cual Krishna aparece acá en la forma del señor Chaitanya Mahaprabhu es por el llamado de Advaita Acharya. And again, Lord Advaita Acharya is sending to him, Prabhu, return back Golok Vrindavan. Y ese mismo Advaita Acharya le estaba pidiendo al señor Chaitanya Mahaprabhu, por favor, regrese a Goloka Vrindavan.
गौर प्रेमानंद। हरि हरि बोलो अद्वैताचार्य की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
class? What time? 7. 7:30. Okay. Clase a la tarde, entonces, nuevamente a las 7 de la tarde. No cansa. Yo soy Martín, no. Yo soy Martín.